Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Una semana lleva ya José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre entre rejas, en prisión, y mientras fuera pues siguen sucediéndose los escándalos que afectan a personas cercanas del presidente del gobierno y del Partido Socialista. Hoy concretamente vamos a hablar de Susana Sumelzo. Ella es una de las mujeres más cercanas desde siempre a Pedro Sánchez, trabaja en este momento en el Ministerio de Exteriores, es secretaria de Estado y, tal y como ha contado nuestro compañero Pelayo Barro, curiosamente en estos años una empresa vinculada a su familia ha recibido contratos y obras millonarias por parte del gobierno. Enseguida nos da más detalles. Y mientras todo esto ocurre y los escándalos, como decimos, se suceden, crece también la preocupación y la indignación entre los históricos del Partido Socialista Obrero Español, que exigen elecciones de inmediato. Enseguida Luca Constantini nos va a dar más detalles de este asunto. Y por supuesto también vamos a hablar de economía con Fernando Cano sobre un tema que llevamos denunciando en este periódico desde hace ya varios años, y es esa baja ejecución de los fondos europeos de la pandemia. El gobierno ha reconocido ya el fracaso de los mismos y que vamos a perder al menos 60.000 millones de euros. Además, esta semana este periódico ha organizado una de sus citas clave, la segunda edición de Perspectivas, una reflexión compartida sobre el año que viene. Allí estuvo Alberto Núñez Feijóo, también Paje y diversas personalidades. Vamos a hablar de este super evento enseguida con el director de The Objective, con Álvaro Nieto. Arrancamos ya. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Álvaro, por invitarme. La verdad es que mantenéis la atención de los lectores muy por encima de la media. Es casi una cita obligatoria, día a día, seguir esas noticias. Probablemente algunos las tendrían que haber seguido desde hace ya unos años. Bueno, pues ya le han escuchado. Es Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, inaugurando nuestra segunda edición de Perspectivas, una reflexión compartida sobre el año que viene, un evento de The Objective que celebramos esta semana en Casa de América ante más de 200 personas, muchas personalidades importantes del mundo de la política, del mundo de la economía, del mundo de la empresa. Como les decimos, estuvo Paje, pero es que también estuvo de manera telemática el presidente murciano López Miras, que cree que la democracia vive uno de los momentos más delicados. Un evento en el que tuvimos 3 mesas redondas, una para hablar de economía con Eva Pocheva y también con el economista José Carlos Díaz, hablando de la situación económica de este país y del toque que Bruselas nos ha dado por gastar de más, ese tirón de orejas, recordaba la ex eurodiputada Eva Pocheva. También tuvimos una mesa para hablar de política con Ketty Garat, con Antonio Caño, también otra mesa para hablar de geopolítica con Juan Luis Cebrián y con Miriam González. Un evento de lo más completo, de lo más interesante, con el que también contamos una cuestión muy destacada y muy importante de cara al año que viene será, lo hemos hablado muchas veces, la energía, la electricidad, y tuvimos con nosotros a Mario Ruiz Tagle, es el CEO de Iberdrola. Tuvo una conversación con nuestro compañero Fernando Cano, hablando sobre lo que nos espera, ¿no?, el año que viene. Decía Tagle, hay que aprovechar la energía barata, no la estamos aprovechando, toda esa energía solar barata que tenemos para lograr traer inversión. Estamos tirando la energía, decía, por la borda. Y para clausurar, pues van a escuchar, porque para clausurar este acto tuvimos al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que entre otras cuestiones se refería así a nuestro medio. Pero antes, yo creo que es necesario hacer un reconocimiento a la prensa libre de nuestro país. Yo sé que un periódico invita al jefe de la oposición a clausurar un acto, en fin, tiene una gran capacidad de riesgo. Pero yo le pido a los accionistas que sigan invirtiendo en riesgo, porque sin riesgo no hay éxito. Pero es verdad que no hay democracia sin medios de comunicación libres. No la hay. Y ha sido siempre así. Y esto tiene que ser un compromiso fundamental para la gente que creemos en la democracia. A los medios de comunicación no se les puede señalar desde el poder, no se les puede amordazar y no se les puede minusvalorar. Y por eso es justo reconocer que Objective, desde hace mucho tiempo, ha sido pionero en detectar tramas de corrupción. Tramas de corrupción que posteriormente se han convertido en sumarios, y algunos de ellos
con resoluciones muy determinantes. Si no hubiese sido Objective, pues probablemente hoy en España la democracia tendría mucha más opacidad y por lo tanto no tendría una democracia tan contundente y tan libre. En un país normal, un periódico como este, con una escasa plantilla, en fin, con un proyecto empresarial modesto comparado con otros medios de comunicación, pues habría que hacer un reconocimiento periodístico. Probablemente si este fuese un periódico americano, norteamericano, pues igual sería candidato al Pulitzer, pero desde luego se le tendría respeto por lo que ha hecho y yo quiero mostrarlo desde aquí en primera instancia. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues decíamos al principio que una semana ya llevan aproximadamente a José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre entre rejas, pero no por eso dejan de pasar escándalos y dejamos de conocer cosas sorprendentes del entorno del presidente Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Esta semana has venido publicando una serie de artículos muy interesantes sobre una persona que es conocida, quizá por el gran público no, es Susana Sumelzo, es una persona siempre muy cercana a Pedro Sánchez, actualmente trabaja en el Ministerio de Exteriores, es secretaria de Estado, tiene una secretaría de Estado un poco peculiar, la verdad, juzguen ustedes, es secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo. Y curiosamente, en estos últimos años, una empresa no vinculada a su familia ha recibido pues obras o ha conseguido hacer obras millonarias gracias al gobierno o con el favor del gobierno, no sabemos presuntamente. Pues sí, hablamos de una persona que fue muy fiel, una fiel escudera de Pedro Sánchez en los inicios, en la llegada de Pedro Sánchez al Partido Socialista en 2014, en 2015 y en 2016, esos primeros años. Susana Sumelzo fue una de las principales valedoras. Se le ve en un montón de fotos con Pedro Sánchez, siempre iba con él, le acompañaba a cualquier sitio. Una asesora de primer nivel de Sánchez, ¿no? Que bueno, cayó en desgracia exactamente igual que lo hizo Pedro Sánchez y se recuperó cuando Pedro Sánchez recuperó el poder. Bueno, pues Susana Sumelzo, que siguió siendo diputada y que ahora es la secretaria de Estado la número 3 de Álvarez, digamos, en Exteriores. Bueno, pues Susana Sumelzo es hija y hermana de dos empresarios aragoneses que son propietarios de Sumelzo S.A. Es una constructora de tamaño pequeño-mediano que en los últimos años ha visto cómo bueno, pues aumentaba su cuota de facturación, su negocio, gracias en parte a la gran cantidad de obra pública que se ha licitado a su favor. ¡Qué casualidad! Sí, volvemos un poco a encontrarnos con una de estas casualidades, ¿no? De cómo en 2018 y 2019, bueno, pues los primeros años del sanchismo, esta firma empieza a resurgir gracias a contratos especialmente del Ministerio de Teresa de Rivera, de Transición Ecológica, que a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues bueno, le entrega un total de 11 licitaciones, 11 adjudicaciones, por valor de 16 millones de euros. Madre mía. Claro, 16 millones de euros, bueno, pues puede sonar poco para las cifras ya en las que nos estamos manejando en otros casos, ¿no? Como en el caso Ábalos, cuando en una sola licitación sospechosa se llega a 180 millones, ¿no? En un momento. Pero bueno, hablamos de una constructora que, para que nos hagamos una idea, en 2011 estaba facturando alrededor de 2 millones de euros. En 2018 su facturación estaba en 6,4, en parte porque había recibido muchos contratos del gobierno socialista de Aragón, de Javier Lambán, que fue alcalde de Ejea de los Caballeros, que es de este mismo pueblo del que es la familia y donde está la constructora. Bueno, vamos viendo que hay muchas piezas. Esas redes, ¿no? De las Eso que es, siempre hemos hablado, que ven ustedes, se repiten y van coincidiendo, y el trabajo y la labor de los periodistas de esta casa siempre es ir deshaciendo esa madeja. Es que son todo casualidades, ya lo van viendo ustedes en estos últimos 4 años, todo casualidades. Pues entonces, recapitulando, pasamos de los 2 millones en 2011 a los 6,4 millones en 2018, año que llega a Sánchez, a los 16 millones en 2020. Es el año en el que consigue su máxima cifra de resultados, ¿no? Bueno, podemos ver un claro patrón, ¿no? Igual que se ha visto en otras empresas.
podemos hablar, por ejemplo, de Servinavar, porque es que Servinavar está íntimamente relacionada con Sumelzo y es lo que ha puesto el foco de esta empresa en la UCO. En la UCO están analizando si Sumelzo S.A. pagó en 2020, en el último trimestre de 2020, un total de 12.000 euros a Servinavar a cambio de una licitación que otorgaba el Ministerio de Rivera. Entonces, es curioso porque sale en la contabilidad de Servinavar, aparece reflejado en ese 2020 el pago de Sumelzo S.A. Nosotros lo contamos en agosto, cuando cayó en nuestras manos la contabilidad de Servinavar, pues bueno, nos sorprendió bastante la aparición de esta empresa tan vinculada a esta secretaria de Estado. Pero bueno, al final es una constructora. Servinavar supuestamente era otra constructora que hacía pues sus obras y demás, y al final, pese a que lo contamos, sabíamos que podría entrar dentro de la normalidad, ¿no? Porque hay, bueno, pues dos constructoras colaborando en el mismo ámbito geográfico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora lo que nos comentan nuestras fuentes es que efectivamente Servinavar no tiene absolutamente ningún tipo de actividad de construcción. Es simplemente una empresa, es un cascarón que se dedica, bueno, a prestar una serie de asesoramientos y consultoría que no existe, simplemente ponen su nombre para cobrar comisiones. Entonces, claro, con esta nueva visión, el pago de 12.000 euros de Sumelzo cobra una nueva dimensión, porque además lo hace en el mismo concepto que lo hacía Acciona, por ejemplo. Entrega de bienes. Esas anotaciones contables están marcadas como entrega de bienes, la de Sumelzo y la de Acciona y la de otras empresas. ¿Qué ocurre? Que la Guardia Civil cree que esa entrega de bienes es precisamente la comisión que se lleva por un contrato, ¿no? Partiendo de esa base, bueno, pues las fechas de ese pago a Servinavar y las fechas de las licitaciones públicas que recibió en ese momento, bueno, pues es lo que precisamente la UCO está revisando, si alguien en esa constructora pagó para conseguir algún tipo de contrato en Navarra, precisamente. Es que se lo hemos dicho y ya ven ustedes aquí muchas veces, es que la UCO tiene mucho. Es que la UCO tiene mucho y ahora, bueno, esta semana se ha sabido una noticia que publicamos nosotros y que anticipamos. Al final el jefe de la UCO ha sido cambiado, ha sido trasladado. Pero bueno, volviendo al tema de esta constructora, es que cuentas, es muy curioso el enriquecimiento en estos últimos años desde que Sánchez llegó a la Moncloa, un 150%, ¿no? Disparó sus ventas casualmente esta constructora, hombre. Llama la atención, cuanto menos le llama la atención a la UCO, llama la atención a los periodistas y juzguen ustedes si todo esto son casualidades o todo el que está cerca del presidente del gobierno, oye, de repente ve cómo florecen los negocios. Bueno, sí, efectivamente vamos viendo cómo acercarse a Pedro Sánchez, a lo mejor no conscientemente por parte del presidente, pero sí otorga una serie de beneficios económicos muy importantes tanto a ti como a tu entorno familiar. Vamos, no hace falta poner ejemplos porque los vemos como un hermano ha conseguido un puesto muy importante en la Diputación de Badajoz, como su mujer ha hecho pues carrera con una cátedra y con un montón de proyectos empresariales alrededor. El Africa Center, los negocios del Africa Center, sus secretarios de organización, hemos visto que, bueno, pues uno más que otro, o los dos por igual, han ido haciendo sus pinitos, uno como constructor y otro como comisionista, siendo ministro. Chofer, Coldo, que su propio chofer, que empezó en un gira por el Peugeot. Un club de alterne y ha terminado siendo, pues poco menos, ha terminado siendo consejero de Renfe. Es que mucha gente... social, es el milagro. Es el ascensor social, ¿no? El ascensor social, lo que pasa que en este caso solo para una élite parece de Ferraz, que son en quienes se ha reflejado todo este ascenso social. Pelayo, tú que tienes mucho olfato, ¿esto lo está investigando la UCO? ¿Qué crees que puede pasar? Esto puede derivar, entiendo, en un informe de los que suele preparar la UCO, que suele ser el trámite habitual, y esto, pues luego los jueces tendrán que decidir.
Nos consta que se está investigando. El problema de la UCO es que tiene que acotar mucho su investigación. ¿Por qué? Porque al final a la UCO lo que le pide el juez, el juez le pide una serie de cosas. No puede ser una investigación prospectiva. Es decir, Claro. pese a que saltan diversas cosas en la investigación, la labor de la UCO, digamos, está en por lo menos aparcar ciertas cosas, decir, esto parece que aquí hay algo y es serio, habrá que verlo más adelante, pero en este momento no debemos seguir por este camino. Entonces veremos si el pago de Servinavar es suficiente como para que Sumelzo S.A. Figure en un informe de la UCO posterior. Pues lo veremos y lo contaremos. Y te leeremos, obviamente. Pelayo, gracias, como siempre. A vosotros. Gracias. Pues en medio de toda esta situación y como decíamos, cuando José Luis Ábalos ya lleva una semana en la cárcel y con los escándalos que se suceden, pues los históricos del Partido Socialista vuelven a conjurarse para exigir elecciones de inmediato y se muestran muy inquietos. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Luca Costantini. Luca, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Tú has palpado, ¿no? Esas sensaciones que vuelven a agitarse, siempre lo dicen un poco así, pues no demasiado alto, esas voces que protestan dentro del Partido Socialista, pero ya el ruido empieza a ser cada vez mayor, evidentemente. Sí, bueno, es un movimiento interno, ¿no? Al PSOE, que bueno, es evidentemente, o sea, el partido, el PSOE, pues Sánchez ha logrado a lo largo de los últimos años, pues tener, ¿no? Un control casi absoluto de la organización, sobre todo en en los niveles, ¿no? De los dirigentes, digamos que ahora mismo tienen un cargo, pero claro, el PSOE es un partido, pues con muchísimos años de historia, ¿no? Entre otras cosas, digamos, con un papel muy importante en el ámbito desde la transición y la democracia. Entonces, claro, justamente ha ocurrido la semana pasada, o sea, la crónica es que la semana pasada, pues, el mismo día, además, en el que, pues, el Tribunal Supremo decretó la cárcel para Ábalos y para Koldo García, se estaba dando en el Senado un homenaje a Lambán, que es el expresidente de Aragón del PSOE, y después de este acto, después de este homenaje, pues unos cuantos, pero unos cuantos significa varias decenas, alrededor de 60 dirigentes, sobre Jolín. todo ex dirigentes del PSOE, Ajá. pues fueron a comer. Entonces ahí mantuvieron pues una charla, un encuentro, un debate, y es ya el segundo, o sea, porque el primero ocurrió en septiembre, o sea, hace alrededor de dos meses, y claro, esto ya nos da en fin, nos da un elemento importante, es decir, que ya no fue, sabes, algo anecdótico, sino que se ha repetido ese tipo de encuentro y en ese encuentro, aunque digamos las fuentes no quieren que se sepa exactamente los nombres y apellidos de los que participaron, pero sí se sabe, por ejemplo, que en el primero estaban Jordi Sevilla, Corcuera, o sea, personas muy importantes del PSOE. También en ese encuentro, pues hubo efectivamente exministros, exsecretarios de Estados, exdirectores generales, exdiputados autonómicos, figuras muy importantes, pero no solo ex, porque siempre se habla, ¿no? De los históricos, de los veteranos, sino que también entre estas 50, 60 personas, pues había también algunos más jóvenes, personas jóvenes, que podrían quizás en el futuro, pues, en fin, representar eso, o sea, algo de regeneración o de renovación dentro del PSOE. Claro, es que el PSOE está, las texturas del PSOE, digamos, están aguantando mucho estos años, pero sigue llamando la atención que, como dices, sí hemos escuchado las voces de Jordi Sevilla, de hecho estas semanas ha dado entrevista, son muy pocos los que luego se atreven a hablar en público y con su cara y con su nombre y apellido y su voz, porque claro, lo que estos años ha hecho Pedro Sánchez en el Partido Socialista, pues nos lo preguntábamos en nuestra jornada Perspectivas, lo contaba Ketty Garat, pero claro, es que eso va a ser el desierto el día que Pedro Sánchez no esté. También has contado, Luca, esta semana que precisamente esa alianza de históricos pues va a echar a andar, ¿no? Para llevar esas críticas por toda España e intentar, no sé si formalizar algo de manera más oficial. Sí, vamos a ver, o sea, es cierto, claro, uno dice, hombre, pero parece que no hablen, pero en realidad sí que hablan, o sea, si vas a ver, o sea, Nicolás Redondo Terrero, por ejemplo, además escribe también en nuestro periódico, pero o sea, las declaraciones que da son importantes,
Y, o sea, nosotros, por ejemplo, en nuestras informaciones, o sea, hay un exdiputado de la Asamblea de Madrid que con nombre y apellido nos ha explicado lo que ocurrió en la primera comida y cómo, digamos, se va cuajando ese tipo de movimiento. Y es más, o sea, después de lo que publicamos, prácticamente todas las televisiones, los canales de televisiones y otros medios nacionales se han interesado en ese tipo de movimiento. Y ahí sí que están dando la cara. Lo que pasa es que, claro, detrás, pues, en fin, también Felipe González o Alfonso Guerra, pues, se han expresado de forma muy crítica, ¿no? Con la deriva de Sánchez y del sanchismo. Y claro, todos estos sectores ahora, claro, se van a empezar a aglutinar alrededor de un proyecto, que esto es algo interesante, que es una asociación que se va a llamar Para el Consenso y la Democracia, que efectivamente echa a andar, ¿no? Como tú bien dices, o sea, han estado a lo largo de las últimas semanas en fin, y rellenando los formularios, los papeles para tener todos, en fin, en el registro para ser oficialmente y legalmente una asociación y el planteamiento que ellos tienen ahora es intentar pues ir de ciudad en ciudad, o sea, moverse también en el territorio, organizar algún tipo de debate para, oye, llevar también a la ciudadanía, que es donde más quieren llegar, y también captar a personas interesadas, críticas, desde el sector de la socialdemocracia, evidentemente, pero como sector amplio, o sea, no solo como, bueno, soy militante del PSOE, sino me reconozco en los valores de la socialdemocracia, tenga o no tenga el carnet de afiliado al PSOE, para efectivamente pues aglutinar ese tipo de movimiento. Ahí también te digo, siendo estos dirigentes personas con un gran recorrido político, evidentemente hay debate interno, claro, porque no funcionan como funciona, digamos, la estructura sanchista. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una corriente del PSOE? ¿Es un movimiento que quiere ir más allá de una corriente del PSOE? Yo creo que lo que han llegado donde se está llegando es a intentar formular una plataforma, algo que vaya más allá de una simple corriente del PSOE y que sobre todo ahora empieza, o sea, arrancó diciendo, cuidado que aquí hay un problema de deriva de empobrecimiento democrático por culpa de Sánchez, por culpa del gobierno, por culpa de las injerencias con los jueces, por culpa de los ataques, el fiscal general y tal cual. Y ahora en la última comida, la que se celebró la semana pasada, ya hablaron de, oye, aquí hay que pedir un adelanto de las elecciones. Aquí estamos en una emergencia democrática que la única manera para resolverla es con un adelanto electoral, o sea, que los ciudadanos vuelvan a hablar. Y volviendo a lo que tú decías, fíjate que en el acto que celebramos de perspectiva de The Objective, donde estaba Emiliano García Paje, también García Paje, de manera, digamos, un poco más sutil, apeló al sentido democrático para resolver los problemas. ¿Y cuál es el sentido democrático? Elecciones. No, no, totalmente. El tema es que igual se espera un poco, pues ya un golpe encima de la mesa, porque lo que ha pasado en estos 7 años, muchas de las cosas que han pasado son tan graves que llama la atención que evidentemente se pronuncian, pero no sé si la ciudadanía la parte del Partido Socialista no sanchista, que entiendo que seguirá existiendo en algún sitio, pues esperan que sean un poco más contundentes. Luca, no sé, con esta asociación pretenden recorrer España, ¿tienen idea de hacer charlas, reuniones o cuál es un poco la idea que tienen en la cabeza para los próximos meses? A ver, la idea que tienen es evidentemente ir, sobre todo, claro, en las capitales en fin, en las capitales principales ciudades, al menos de entrada, y generar ahí, sobre todo, un movimiento de apoyo. Sostienen que ya tienen varias personas referentes de la sociedad civil, puede ser, bueno, profesores universitarios, intelectuales, además de políticos, en fin, activistas, todo lo que sea, que ya les han prácticamente trasladado su respaldo. Ahora, claro, esto es una operación que también necesita su tiempo y sobre todo, claro, pues en fin, estamos también hablando de personas que, sobre todo la parte, digamos, de los veteranos por edad, pues claro, hay también algunas dificultades, ¿no? Entonces yo creo que lo más relevante quizás es algo que se va a descubrir más adelante, que ahora estamos, repito, en una fase casi embrionaria, te diría yo, aunque el cabreo, el enfado viene desde hace muchos años, pero la idea de aquí tenemos que poner pie en pared, aquí tenemos que dar un paso adelante,
Y yo creo que tiene que contar, y ellos quieren también contar con algunas figuras que puedan impulsar esta asociación en fin, este planteamiento, este sector, también con personas de una edad, en fin, que estén más jóvenes. Entonces, claro, también hay esta fase, digamos, de la búsqueda de captación de talentos, o sea, no sé cómo decirte. Y creo que algunos por ahí hay, lo que pasa que, claro, hay que seguir leyendo de Objective y quizá vamos a dar algunas informaciones más. Por supuesto. Gracias, Luca, como siempre, compañero. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Fernando Cano, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues vamos a hablar ahora de un tema, Fernando, que bueno, llevamos tratando en The Objective Sí, pues desde 4 hace, años. claro, justo desde que empezaron a concederse estos fondos Bueno, europeos de por la hecho, pandemia. creo que no sé si fue el primer día que empezó la nueva etapa de The Objective, allá por octubre de 2021, que precisamente abrimos con este tema, en el cual ya avisábamos que había serios problemas para la adjudicación de los fondos. Y imagínate, hace 4 años ya la gente con la que hablábamos, empresarios, expertos, estaban bastante convencidos de que el plan estaba tan mal diseñado que sería imposible gastarse todo el dinero adjudicado. Y efectivamente así ha pasado. Y esta semana hemos tenido la primera confirmación prácticamente oficial de que España renuncia a 60.000 millones. 60.000 millones de los 163.000 millones que se supone que recibíamos, pues es nada más y nada menos que el 37% de los fondos. Es decir, que España no recibirá el 37% del dinero asignado, según el gobierno, y aquí ya es el relato y no el dato, porque el dinero que iban a estos 60.000 millones que iba a pedir como créditos, es más fácil financiarse en el mercado regular porque las tasas de interés ahora mismo están más bajas. Lo cual es bastante poco creíble, según hemos estado consultando nosotros, básicamente porque este dinero iban a ser préstamos asignados que se tenían que devolver en un tiempo muy largo, de 5 años como mínimo, y que además estaban ya asignados a programas, es decir, había una serie de fondos que en teoría iban a comenzar a funcionar en los próximos meses, entre los que había una serie de partidas, entre ellos el Fondo de Resiliencia Autonómica, que era dinero que iban a recibir las empresas. Pero ¿qué pasa? Que es que se diseñó tan mal, se hizo sin pensar en el mundo empresarial, prácticamente de espaldas al mundo empresarial, de espaldas a las autonomías y a los ayuntamientos, que llegaron a un punto que ahora ya queda menos de 11 meses para adjudicarlos, que vence en agosto de 2026, que se pillaron los dedos y que vieron que ya no era posible llegar a ellos. Entonces han optado por renunciar a gran parte del dinero que no estaban gastando, para evitar tener que reconocer públicamente el fracaso de los fondos y el hecho de no poder habérselo gastado. Recordemos que si este dinero era entregado a España y España no lo gastaba antes de agosto, este dinero se devolvía. Ahora, antes de devolverlo, han preferido renunciar a él. Es como cuando te otorgan un préstamo y tú renuncias al 40% porque según tú ya tienes mejores condiciones en otro lado. De momento el gobierno no confirma si es que ese dinero que no va a pedir se va a salir por otro lado. Pero ¿cuál es el problema? Que si esos 60.000 millones tú los coges por otro lado, en teoría, para paliar estos programas que se supone que se iban a poner en marcha con estos fondos europeos, te endeudas en el mercado. Es decir, estás engordando una deuda que venimos explicando de Objective también desde hace muchos meses, es la más elevada de la historia de España, 1,7 billones de euros. Pero ya lo pagarán otros, parecen pensar. Porque... Lo cual representa el 103 o 104% del PIB. ¿Qué significa esto? Pues tenemos muchas dudas porque el gobierno no ha explicado nada. Lo ha filtrado de manera un poco subterránea y sorpresiva y no ha explicado que si ese dinero que no se va a gastar, no se va a usar, se va a gastar por otro lado. Y en el caso de que así fuese, como decía anteriormente, significaría seguir aumentando más la deuda pública, que como dices tú, en algún momento se tendrá que pagar. Y lo decía esta semana... una de las personas que intervino en el Perspectiva 2027 de Objective, Elena Pocheva, que la Comisión Europea ya va a comenzar a dar avisos serios. Ya nos están dando todo claro. Hemos vivido, digamos, estos años después de la pandemia los fabulosos años 20, claro, ¿no? con las reglas de estabilidad presupuestaria, las reglas de gasto muy relajadas. Muy relajadas, sin penalizar, pero es que esto es irreal, es que vivimos claro. en una irrealidad. Y el presupuesto, cuando bajemos a la realidad, ¿qué va a pasar? Y el presupuesto prorrogado de 2022 sigue incluyendo un aumento del 10% del gasto público.
lo cual es absolutamente insostenible desde cualquier punto de vista, porque en algún momento hay que ajustarse el cinturón, las reglas se van a volver a endurecer, pero no es solamente eso, España no ha presentado este año un plan de gasto porque no tiene presupuestos, con lo cual no ha dado ningún síntoma de querer controlar la situación. El gobierno se está atando a una recaudación tributaria récord, pero claro, esto es como todo, esto es el cuento de la cigarra y la hormiga. Cuando tú tienes, vienen muy bien dadas, pues quizás conviene guardar un poquito en el cajón, debajo del colchón, en el banco, para cuando vengan mal dadas, porque por mucho que estés creciendo ahora, y eso ya da para otro debate, ¿por qué estamos creciendo tanto en relación a nuestros pares europeos? Eso se va a acabar en algún momento. Los fondos Es europeos, otro espejismo, como las reglas fiscales suspendidas los durante pocos 5 años. fondos europeos que se están gastando hasta la actualidad, según los datos que ha publicado The Objective, solamente se están gastando 65.000 millones en teoría adjudicados, que eso ya luego vete a ver cómo está adjudicado, y quedan, incluyendo esta renuncia, 40.000 millones por gastar. Entonces, claro, esos millones el gobierno los está utilizando desde el año 2021 como el gran dinamizador del gasto público y el gran dinamizador de la economía. Esto en agosto del próximo año se acaba. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, sin este dopaje adicional, pues volveremos a la triste realidad. Y claro, con un gasto disparado un 10%, pues no parece conveniente ni parece juicioso tener que seguir gastando como se está haciendo hasta el momento. Y es que lo que demuestra al final este reconocimiento, pues un poco por subterfugios que ha hecho el gobierno, es reconocer ese fracaso del que llevamos hablando todos estos años de, oye, no se están ejecutando bien, se está ejecutando tarde, no se va a poder gastar todo. Es que es un reconocimiento de este dinero que iba a cambiar la economía y el tejido productivo español, que cuál sigue siendo la primera la primera potencia dentro de nuestro como sector, ¿no? Dentro de nuestra economía, el turismo. Seguimos siendo líderes en turismo, que está muy bien, oye, que no decimos que no, pero es que esos fondos no han servido para lo que se dijo, que era transformar la economía española, y encima estamos diciendo, no, pues es que no nos podemos ni seguir gastando. De lo que se ha gastado y lo poco que se ha gastado, uno de los pocos avances que en teoría deberían producirse es el avance del coche eléctrico conectado, que algún dinero ahí se ha repartido, sobre todo a empresas del sector. Se está poniendo en marcha, de manera muy incipiente, por supuesto, porque se han adjudicado los fondos hace muy poco, una serie de empresas, de fábricas de baterías de litio. Se están poniendo en marcha también algunas fábricas para producir coches eléctricos, pero todo va muy lentamente. El gran olvidado de esta, digamos, renuncia que ha hecho el gobierno es el PERTE-CHIP. Se dijo que se dotaron 12.000 millones de euros para que en España se hiciese una fábrica de chips como las que hay en Taiwán o como las que hay en China. Eso ya no se va a hacer. No se va a hacer porque es que el dinero que se iba a dotar para eso precisamente eran estos préstamos a los que se ha renunciado. Con lo cual, pues hay muchísimas cosas de las que se prometieron en estos fondos europeos que ya no se hicieron, pero que ahora ya se ha renunciado a hacer. Y el problema es que, claro, ya no va a venir más dinero. Porque yo antes hacía la pregunta, si el gobierno iba a buscar esa financiación que no va a coger de los fondos europeos en otro lado, pero me temo que no tiene pinta de que lo vaya a hacer. No, desde luego que no. Yo creo que ya suficiente tienen con intentar que se ejecute lo que está funcionando y ver cómo se gasta. Hay otro problema adicional, y es que no sabemos y no hay ninguna herramienta en el gobierno que pueda determinar, o al menos pública, que pueda determinar si este dinero efectivamente está llegando a quienes son sus destinatarios. Hay muchas empresas que nos han comentado en privado que han tenido que devolver los fondos europeos. Es decir, de los 58.000 millones en ayudas y 6.500 millones en créditos de los que hablábamos anteriormente, que son más o menos los 62.000, 63.000 que se han gastado ya, o que se han ejecutado, que se han adjudicado, muchos de ellos se van a devolver, o se han devuelto, o se están devolviendo. Entonces, hasta que no termine esto, en agosto del próximo año, no vamos a saber realmente cuál ha sido la adjudicación real. Porque claro, si a mí me devuelven el dinero, lógicamente yo lo tendré que devolver a Bruselas. ¿Por qué pasa estas devoluciones? Pues pasa porque los plazos no han encajado con las empresas, porque muchas veces a las empresas se les había obligado a adelantar pagos y después de eso podían recibir el dinero público. Y muchas de ellas no llegaron a cumplirlo, con lo cual la burocracia aquí jugó en contra del plan y hizo que muchos proyectos que ya están adjudicados y que se contabilizan como dinero gastado
realmente no lo sea. Con lo cual, el porcentaje será muchísimo menos de lo que conocemos en este momento. Y luego también cuentas, bueno, hemos estado contando en estos años, es que el dinero, decía, las empresas privadas se quejan en las fuentes, pero es que el dinero ha ido fundamentalmente a empresas públicas, que es otra de las cuestiones que, oye, no decimos que no tiene que ir, pero es que Pero no solo empresas públicas, ayuntamientos, ayuntamientos, autonomía. Solo un dato que deja mucho y no tenemos, dijimos por delante que no tenemos absolutamente ninguna crítica para el reparto que se puede hacer para autonomías. Pero no parece demasiado normal que la Generalitat de Cataluña, solo la Generalitat de Cataluña, no Cataluña, reciba 1.000 millones de euros de fondos europeos. Y que el mayor adjudicatario histórico sea Adif. Adif ha recibido casi 3.000 millones. Y simplemente yo pregunto a todos nuestros oyentes, ¿cuál es el último recuerdo que tienen de Adif? Y es, hombre, pero se ha mejorado muchísimo y este es verano, lo saben precisamente ustedes, ¿no? vías obsoletas, infraestructuras que no se han Actualidad renovado. máxima. Y claro, esas infraestructuras obsoletas que no se han renovado, pues redundan en que los trenes se retrasen, en que no lleguen a su destino, en que tengamos situaciones esperpénticas en el pasado verano en la cual pues había trenes parados un día entero o una noche entera con los pasajeros dentro que no podían moverse. Es decir, yo no sé dónde ha ido ese dinero. Espero que sean obras que estén en marcha y que en algún futuro vayan a redundar en que mejore el servicio. Pero son 3.000 millones, de los cuales la mitad ha ido para cercanías. Ya también tenemos alguna experiencia en cercanías, sé que en Madrid y en Cataluña también. Y la otra mitad para la alta velocidad, que es la que ha tenido un poco más foco público con todas las noticias que se han publicado. Pero claro, tampoco nos olvidemos de que las cercanías va mal. Es que se ha gastado poco, menos de lo que podríamos haber gastado, y es que se ha gastado mal. Es que se ha gastado, da la sensación de que se ha gastado mal. También uno de los problemas que adolecen este tipo de cosas. Yo creo que es hay un después. problema y yo creo que eso sí que también yo aquí daría un poco de cancha, porque parece que aquí nos parece todo mal, pero efectivamente muchos de los proyectos son proyectos de largo calado. Entonces son cosas que se empiezan y que tienen un horizonte de 5 o 10 años, con lo cual dentro de la nota positiva yo me aferro a de que el dinero que se ha gastado, que no es todo, es muy poco, pero que ese dinero redunde en futuros desarrollos a un horizonte a medio largo plazo. Entonces, pues decimos el tema de la fábrica de coches eléctricos y la fábrica de baterías eléctricas. Si eso funciona bien, y si eso se pone en marcha, tal como se ha diseñado, pues en el futuro quizás podríamos aspirar a ser un actor medianamente relevante en la industria europea de coches eléctricos. Pero claro, para eso tenemos que esperar 5 o 10 años, porque también son cosas que no funcionan de un día para otro. Dicho esto, tienes toda la razón del mundo. Lo que estamos viendo no da buenas pistas y no da buena sensación. Sobre todo que hay muchas áreas, como comentaba al principio, que no se llegaron a cubrir nunca. Se quería, como te dije anteriormente, se quería hacer la gran fábrica de chips europea, no se hizo. Se quería construir el coche eléctrico conectado en España, eso está, veamos a ver cómo va. Se quería renovar toda la infraestructura hídrica y ya vemos lo que pasó en la Dana. O sea, eso tampoco Es se hizo. una de las claves, además, que necesita este país. Esa estructura hídrica, uno de los países con mayor tensión hídrico, con lo que vemos, sequías prolongadas. Hay muchos proyectos en el papel que yo no sé si se están ejecutando claro, ni se van a hacer. Y sobre todo es que lo necesita. La productividad de la economía española necesita Tenemos avanzar. el tema eléctrico, lo comentábamos también en Y el el resto de países, Fernando, porque parece que nos estamos en perspectiva 2000. atacando un poco a nosotros mismos. ¿Cómo lo han gestionado el resto de países? Bueno, el resto de países tampoco van demasiado bien. Hay algunos países que van un poco mejor que España, algunos también van un poco peor, pero los grandes países sí que han logrado sacar rendimiento. Lo que pasa es que es lo que te decía anteriormente. Son proyectos que tenemos que ver cómo repercuten en el futuro. También es cierto que España, comparado con las grandes economías europeas, parte de una base industrial más baja. Con lo cual, pues muchas de las cosas que nosotros queremos construir o que estábamos intentando construir en Francia o en Alemania, pues ya eso ya está solventado. Pero sí que es verdad que España está en la media, tirando un poco para abajo de los que no han cumplido con los objetivos. Veremos, porque la verdad que era un dinero muy necesario y me quedo con esa parte positiva y ese optimismo que dices, que bueno, eran proyectos muchos de largo recorrido y que a ver, veremos los resultados. Bueno, hay otro tema ya simplemente para cerrar, el tema eléctrico. El tema eléctrico tampoco se abordó realmente. Se ha abordado una transición, se ha apostado, de hecho uno de los ejes del plan era la transición ecológica justa, pero claro, se ha ido por esa vía, pero se ha descuidado
la complejidad del sistema. Es decir, España tiene un gran déficit ahora mismo, un gran déficit energético y de esas infraestructuras energéticas que están saturadas. Hay que ampliar las redes, hacerlas más sostenibles, pero hacerlas también más resilientes. Y claro, el apagón del 28 de abril nos demostró que para nada estamos preparados. Y claro, hay muchísimas empresas, lo decíamos, lo hablábamos con el el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, en el Perspectiva 2026. Aprovecho de poner la cuña. Sí, ya hemos hablado de ello al inicio, pero haces muy bien, porque fue muy interesante y lo pueden ver. Exacto. El programa entero, el evento entero está en YouTube. Y nos contaba precisamente eso, que hay una gran tensión en las redes eléctricas y que hay muchísimas empresas extranjeras que quieren venir a España para utilizar las ventajas que tiene este país, la mano de obra cualificada, para las ventajas fiscales y todas las ventajas estructurales, pero que no pueden porque esa capacidad eléctrica no está instalada y no parece que se vaya a instalar. Si a eso le sumas que las centrales nucleares nadie sabe si van a seguir teniendo vida útil y si el mix energético va a seguir funcionando, que la factura es cada vez más cara porque Red Eléctrica ha preferido elevar los costes de producción para mantener la seguridad del sistema, hasta que no haya una renovación de las reglas y de las normas para asegurar la seguridad del sistema, pues tenemos un cóctel en que una de las grandes ventajas que teníamos, precisamente que era una energía barata, pues se la estemos tirando por la basura. Es verdad, es que sí, estamos directamente tirando la energía que podría hacernos ser un país Exacto. de lo más competitivo. Y enganchándolo con fondos Cuando nos europeos. hemos gastado un montón y una millonada los últimos 20 años en placas, en energías renovables, tenemos todo para ser líderes, pero hombre, pues igual hay que repensar un poco qué hemos hecho. Fernando, como siempre, muchísimas Gracias a ti, Rocío. por todas estas claves. Gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, también en www.theobjective.com y, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.